Hemos estado en una iglesia, en una serie que se llama La Real Iglesia o la Iglesia Real. Mi hermano y amigo Eric recapituló muy bien la semana pasada, compartió una muy buena palabra sobre la verdad. Hablé con ustedes hace 3 semanas donde tuvimos a la Big Band aquí que hizo un gran, pero nos dieron muy poco tiempo para compartir con ustedes. Así que hoy quiero retomar y volver a comenzar en ese tema y darles un punto claro, bien directo de qué significa el temor. Y porque probablemente están ustedes atravesando temor, podemos decidir si queremos creer o no. Y nuestro hermano nos lo recordó la semana pasada. Y no importa dónde estamos en esa tormenta, que puede que llueva, pero es solo la vida, es como es la vida, así es la vida. Pero nosotros decidimos en medio de esa tormenta tener temor o decidir cómo vamos a reaccionar o qué vamos a decir y qué vamos a hacer. Cuando compartí con ustedes hace unas semanas estábamos viendo en un pasaje de Primera de Samuel, capítulo 17, de David y Goliat. Tal vez el pasaje más famoso de la escritura o la primera historia de la Biblia que yo he escuchado, donde mucha gente se detiene, y te animo a que si no lo has leído, que lo leas, que leas el capítulo completo y entiendas bien sus características de los personajes. Pero hay mucho en ello, hay mucho que representa las batallas que nosotros enfrentamos en nuestros días cotidianos. Todos los días tenemos oportunidades de decidir si vamos a creer o si vamos a dejar que el temor nos invada o creer que podemos reaccionar bien y cómo podemos vivir. Compartí con ustedes una que es una cuota muy importante, una palabra importante de la iglesia. Una iglesia la iglesia necesita una iglesia poderosa. Les conté también que cuando yo era muy chiquito y los eventos del mundo en los 70s, yo me recordaba que tenía mucho miedo. Y entonces, porque mucha gente hablaba de cosas de temor en ese tiempo. Y entonces supe que había que tomar decisiones de si podía vivir en temor y lo que estamos viviendo ahora aplica muy bien lo que está sucediendo. Un tiempo de temor, cuando hablo en un tiempo que la gente está teniendo temor, probablemente lo que yo pienso es lo que yo he hecho es esto, desde hace 20 meses. He dejado de ver las noticias. No sé nada de las noticias, no sé absolutamente nada de las noticias, pero realmente no creo tampoco a la gente que me está dando noticias. Es una narrativa que crea temor y comienza hace 2 días. Soy un fan de la prensa libre, algunas de ustedes me han visto por ahí. Y cada día hay un nuevo tema que da temor. Muchos guatemaltecos están diciendo esto es lo suficiente, ya no hay más. Porque la narrativa continúa diciendo que hay temor, que hay el virus, que hay otro virus, que debemos de tener mucho y afecta a las personas de manera diferente. Pero la gente siempre dice, ¿será que este es el final? ¿Y qué significa eso? En un mundo que está con miedo, con un ambiente temeroso, es una narrativa temerosa
Y pienso que la iglesia está siendo necesitada, pero no hay ninguna diferencia. Y quiero llamarles a ustedes la atención de que necesitamos darles a ustedes una llave que es muy importante en Primera de Samuel. Pero quiero que se queden con esto en la mente y luego vamos a comenzar a eso. Quiero que empecemos a hacer una iglesia sin temor y que no le pongamos tanta atención a la narrativa y cada noticia. Si usted evalúa el mundo y evalúa todo lo que está sucediendo, los políticos, los líderes, yo sé que algunos de ustedes pueden hablar algo como esto, pero sé muchos de ellos que están de verdad solo llenando su bolsa. Esa es la realidad, es ahí donde estamos. No están realmente preocupados por la iglesia o por la iglesia que no tenga temor, y mucha gente está haciendo lo mismo y mucha gente está pensando lo mismo. Así que he encontrado esto con un actor y creo que este es Will Smith. Y dice, el temor no es real, es un producto del pensamiento que tú creas. No me malinterpretes, el peligro es muy real, pero el temor es una decisión. Yo casi nunca hago esto y nunca traigo cosas como estas. No conozco a este hombre, no sé quién es, pero en términos del temor y en términos de lo que está sucediendo, esto es lo que yo realmente veo. Que su pensamiento está haciendo un proceso. Nosotros procesamos los pensamientos cuando nos enfrentamos al miedo, y realmente la verdad es que él dice que el temor es real. Pero ¿qué hacemos con el temor? Es el resultado de lo que nosotros hacemos. Déjame darte unas palabras de la palabra. En Samuel, en Samuel 34, 17-34, David conversando con Saúl, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando el león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con esos filisteos paganos, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de los filisteos. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. La situación aquí es que tengo una visión para ustedes. Es el valor de él. Cómo se mira para él. Es un valle vacío, sin gente, sin nada. Y los israelitas están allá del otro lado, en el lado opuesto, y él está en este lado de la montaña. Y lo que pasa es que este gigante Goliat sale y viene todos los días y él pelea contra ese Dios poderoso. Y todos los días el ejército de Israel se visten y están entrenados para pelear, tienen armas y están listos para ir y se van a su montaña y están ahí tratando de luchar con ese gigante, y están pensando que lo van a destruir, y están procesando todo lo que han escuchado. Y esto pasa por 40 días, día con día. 40 días. ¿Es suficiente? Mucha gente va a decir, si quieres cambiar un hábito, lo debes hacer. Cualquier cosa que quieras hacer, cualquier hábito que quieras cambiar, solo lo haces por 30 días y eso va a cambiar. Tú vas a ver cambios. ¿Y qué pasa en 40 días? Lo que pasaba era lo que está pasando ahora en 20 meses o más tiempo, tal vez en este mundo, en esta familia.
Has escuchado mucho sobre miedo. Conozco familias que su atmósfera es siempre hablando del miedo, de cosas que pueden causar miedo en tu vida, todo lo que puede pasar de morirte y no hagas esto, no hagas el otro, y esa es la atmósfera. Y mientras tal vez hay algunas otras atmósferas, pero hemos leído cosas y David dice, él habla de su poder de creer, de lo que él ha visto y de la historia que él ha visto y ha creído y ha visto que a él mismo ha sido salvado de las garras de león, del oso. Y él está procesando esto. Hay una narrativa ahí puesta de un gigante que está ahí, pero él está, y los guerreros también están escuchando eso y ellos empiezan a procesarlo. Y lo mismo pasa con nosotros, porque nosotros también podemos ser como David y nos damos cuenta de que he crecido en un legado de fe. Tenemos abuelos o bisabuelos que han modelado para ti la fe y has visto el poder de Dios. Así como David ha dicho en este momento, lo que David está describiendo es, Dios es un Dios que hace el camino. Es una experiencia. Y algunos de ustedes han experimentado esto. Pero de todos modos está ahí la narrativa y todo lo que está pasando y todo lo que estamos, pero nosotros estamos experimentando algo diferente y seamos agradecidos porque no todos en este lugar están experimentando eso. Algunos de ustedes son nuevos para la fe, algunos han venido desde hace mucho tiempo teniendo temor porque de ahí han salido. Y aquí estamos todos nosotros, y aquí están todos los guerreros vestidos para la guerra y procesando todo esto y vienen a un pensamiento que dice, me va a destruir, esto va a pasar y me va a destruir, pero te estoy diciendo que probablemente pueda que pasa para nosotros, que nosotros también estamos listos para la guerra. Tenemos unas Biblias grandes, unas Biblias muy grandes, bilingües, muy grande. Estamos listos para la guerra, vestidos, tenemos nuestra gran Biblia y estamos de todos modos procesando en nuestra mente el miedo y estamos en esa línea y no estamos procesando lo que dice la Biblia. Déjame darte una idea de qué significa estar atravesando el temor. He usado esto antes de Louis Giglio y habla muy bien de lo que nosotros procesamos en nuestra mente. Y no digo esto para que traerte temor, sino te lo traigo porque a veces la luz tiene que brillar en la oscuridad. La luz tiene que exponer lo que realmente está pasando. Así que mi intención hoy es ponerte a pensar en lo que probablemente pueda estar pasando en tu mente incluso esta mañana. Esto es lo que algunos de nosotros podemos estar procesando. Pensamientos como estos. Tú no lo vas a lograr. Esto es muy grande para que tú lo puedas hacer. Tú mejor date por vencido. Aquí en este momento es cuando todo se va a romper. Tú nunca te vas a volver a recuperar de esto. Algo peor va a pasar contigo. Esto nunca va a pasar, nunca va a suceder. Dios se ha olvidado completamente de ti. Tú ni siquiera puedes pensar que hay una salida. Pienso que otra cosa más mala puede pasar. A nadie le importas. Nadie está orando o rescatándote a ti. Lo peor que va a pasar, va a pasar. Dios te ha abandonado. Tú nunca vas a sobrevivir esto. Tú deberías sentir temor. ¿Qué pasa si nadie te quiere después de todo esto? ¿Qué pasa si nadie te habla nunca más? Estás yéndote a un desastre.
Piensa todas las cosas malas que van a pasar o que pueden pasar. No hay esperanza. No hay nada bueno en tu futuro. Todo lo que tú has trabajado, todo lo vas a perder. Vas a ser encontrado. La gente se va a dar cuenta de cuál débil eres y cómo estás de mal y te van a odiar. No hay oportunidades de que las cosas se vean bien. Este es el final del camino. Solo enfréntalo. No vas a ir de atrás para adelante. No hay una segunda oportunidad. Esa es una lista de pensamientos que tal vez se te han cruzado en tu mente. Y esa es la primera batalla, donde comienza la batalla para estos guerreros. Ellos oyeron los pensamientos, sí, estaba definiendo al Dios viviente, lo procesaron y simplemente dijeron, sí, es cierto, no voy a sobrevivir, sí, la verdad es que no voy a poder, ya lo arruiné todo, él es más grande, todo esto es más grande que yo, él tiene más posibilidades, así que no creyeron en el Dios viviente. Y actuaron como que sí, estaban vestidos como que sí, pero la realidad era que sus pensamientos ya estaban vencidos. Y sí, así como compartimos, lo malo es real, pero lo que hacemos es, pero ¿qué hacemos con nuestros pensamientos de temor? ¿Qué hacemos? Nosotros no enfrentamos, no nos enfrentamos a un Goliat y creo que en eso es donde nos perdemos. Nunca he estado enfrentado a algo como esto y cuando leemos esto con el punto real es que nosotros nunca hemos enfrentado gigantes, pero la verdad es que sí los hemos enfrentado. Ese gigante de temor representa muchas cosas. Y tú el día de hoy estoy tratando de exponerte lo que está pasando en tu mente. Porque nosotros decidimos qué hacer con los pensamientos negativos y las noticias negativas y todo lo que es negativo que nos trae a una conclusión, o creemos en Dios o no lo hacemos. Realmente, si nosotros somos honestos, ¿sabes qué? Así es exactamente como yo me siento. No me siento que puedo hacer esto sola o solo. Y probablemente no lo puedes hacer. Pero déjame decirte algo que David sabía. Él creía en un Dios que vivía, que vive. Ese Dios está vivo. Nosotros ni siquiera deberíamos de estarnos preocupando. Nosotros creemos que hay un Dios que vive. Pero alguien nos tiene que recordar esto algunas veces. Porque el temor a veces toma lugar en nuestra mente. Pero ¿qué era lo que David sabía? ¿Cómo fue que David respondió de manera diferente? El pasaje que leímos decía lo obvio, decía que él debía cuidar y lo que él debía hacer, pero a él no le quedaba la armadura. Yo no puedo usar esa herramienta, pero porque ellos estaban viendo las cosas en la forma natural de la tierra y eso no es lo correcto. Cuando nosotros nos sentimos como no estoy calificado y tal vez Dios te está moviendo a hacer algo y a ti te da mucho temor y sí, tal vez no es un cuchillo suficiente, pero Dios te está moviendo para que tú lo hagas y tú estás tan temeroso de hacerlo. Estás incluso temeroso de tener una conversación, estás incluso temeroso de enviar un correo o de tener un café con alguien o de hablar con alguien de lo que Dios te está hablando. Y eso no hace ninguna diferencia con esos guerreros israelitas que estaban ahí en ese momento. Y ahora vayamos de regreso y ellos estaban ahí con su cabeza para abajo, con mucho temor. Y yo he hecho eso, yo mismo he hecho eso. Pero no tiene que ser esa manera, no tenemos que hacer eso. ¿Cómo fue que David pudo ser diferente? La armadura no queda, el cuchillo no quedaba. Y su familia ni siquiera le ayudaba. Sus hermanos les dijeron que le preguntaban por qué. Tienes un corazón débil. Tú no puedes hacerlo.
no puedes hacer eso, estás equivocado. En lo natural probablemente él no estaba capacitado para hacerlo y no estaba tal vez listo para esta situación, pero era lo que él estaba procesando en su cabeza. O nosotros no conocemos a un Dios que puede equipar cuando te está llamando. Dios siempre te equipa cuando te llama a hacer algo. Algunos de ustedes pueden que tengan un gran currículum, pero al final el que te equipa es Dios. Dios siempre saca a alguien que lo saca de la nada. Él siempre hace eso. ¿Y qué es lo que David sabe? Cuando todas estas cosas están sucediendo, su familia no lo apoya, pero David tiene una historia con Dios. Él dice en el versículo 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. De ahí viene su confidencia en Dios. Y no es porque él tiene la mejor armadura, no porque tiene la mejor herramienta o la mejor arma, no, él solo sabe quién es su Dios. ¿Cómo va a ser que un simple pastor pueda derribar un oso, un león? No es porque él tenga o sepa o pueda, no, solo era porque Dios ha sido bueno con él y lo ha traído a él y lo ha hecho ganar esas batallas. Así que hoy te pido que tú, si has estado ahí, si has visto esto, si has visto cómo Dios ha hecho cosas, un Dios poderoso que puede hacer cosas, y yo lo he visto, pero yo también me tengo que recordar a mí mismo, porque cada día tengo la misma oportunidad de procesar información y decidir si tengo miedo o decidir creer en la verdad. David fue así como lo hizo. Él solo se recuerda de su historia, de cómo ha vivido su historia con Dios. Así que yo te pido que tú hagas lo mismo. Dios es un Dios que hace el camino en donde quiera y Él lo va a hacer siempre. Ese salmo existe y es que eso es lo que Dios, y es Dios, yo sé que Dios existe y que Él puede hacer el camino. Él lo ha hecho, lo va a hacer y lo va a volver a hacer. Y eso es lo que yo decido creer, poner mi fe en Él. Esa es una llave. Se lo enseñé hace unas semanas. Si tú verdaderamente no crees que tu Dios está vivo, eso no es lo correcto, pero es que de ahí es donde viene David. De ahí mi Dios está vivo y puedo creerlo en Él porque lo ha hecho otras veces. Él está convencido que Dios está vivo. Y nos dice en el verso 27, ¿quién es este incircunciso filisteo que puede pelear con los que están con un Dios vivo? Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo. Y estamos escuchando siempre la misma narrativa, el mismo miedo, el mismo temor, pero él viene y tiene una conclusión diferente. No es la conclusión popular. Él es el único que puede creer diferente, que puede, tal vez donde nosotros estamos, puede que nosotros seamos los únicos que estamos creyendo que lo podemos hacer, porque Dios te ha dicho a ti, Dios te ha dado una palabra y Dios te ha llamado a ti a hacer algo, a tener una conversación, a hacer algo, a salir adelante. Y David dice algo que parece ridículo, David dice algo que parece que no es lógico. Se lo dice a su familia y se lo dice a todo quien él cree que lo va a escuchar. Diferente a la narrativa que hay alrededor de miedo, de temor. Y él no es popular, por supuesto. Y algunas veces si tú y yo tal vez no podemos hacer ni siquiera la decisión de ser populares o no populares. Así que hoy una de nuestras chicas aquí usó las redes sociales para hacer un punto de fe, diciendo realmente que Él es la única salida. Y si necesitas más información acerca de eso, por favor, mándame un mensaje. Es una jovencita y tomó esa decisión.
tomándose el riesgo de su reputación con un mundo que es tan difícil, ahora mismo siendo adolescente, pero ella usó sus medios sociales para enseñar a Cristo Jesús. Tú sabes quién eres. Y oro por ti para que Dios te use. Y eso es maravilloso. Aplaudan, por favor. Eso es maravilloso. Y yo creo que nos está haciendo a nosotros los adultos que por favor pongamos atención y hagamos lo mismo. Los medios sociales no solo son para divertirnos y para compartir fotos. La verdad es que debemos compartir a Jesús en eso y les pido que pongan atención y hagan esto mismo. David estaba convencido que él tenía un Dios poderoso y vivo y reconocía que su Dios era un Dios que lo detenía, lo llevaba. Y definirse en el carácter de Cristo era poderoso. Y él decía y él pensaba, sí, esto suena como algo que Dios puede hacer. Esto no es correcto. Este incircunciso filistino que no cree en Dios no va a ser más poderoso que mi Dios. Y ¿saben qué? Ahora nosotros toleramos cosas mucho más grandes. Y tenemos muchas formas de compartir a Dios. Y por favor no me juzgue. Y por favor no me llame. Si no le gusta cómo usted se comporta, entonces usted no me ama. Es donde nosotros ahora mismo estamos. Y todos esos militares que estaban ahí teniendo miedo empiezan a gritar y empiezan a correr. Uno ha caído, el gigante del temor ha caído y cambia todo, porque esa era la influencia de obediencia, la que tenía David. Y he compartido con ustedes el impacto de la obediencia. En este pasaje, la influencia de la obediencia fue poderosa y cambió todo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta historia? Pablo nos dice en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos dio un espíritu de temor, pero sí nos dio un espíritu de poder, de amor y de disciplina. Así que cuando Dios lo procesa así, cuando nosotros lo procesamos así en Dios, Dios no nos está dando espíritu de temor, nos está dando espíritu de poder, nos está dando espíritu de amor. Y no podemos caminar en temor. Déjame recordarte hoy que tú y yo creemos que nuestros pasos sean ordenados, ¿verdad? Que Dios determina nuestra vida. Yo no estoy siendo solo vivir por vivir. Yo acepto que Dios necesita que hoy yo me vaya con Él. Es el último día de mi vida, me voy. Porque nosotros servimos a un Dios que vive. Las cosas no están pasando solo porque tienen que pasar. Si mis días terminan hoy, de ellos terminan hoy. Porque creemos en un Dios que es vivo y que conoce nuestros días. Un mundo con temor necesita una iglesia sin temor. En el Salmo 27:1 dice que Dios es mi luz. Dios es el que defiende mi vida. ¿De qué podrías estar con temor ahora entonces? ¿Tenemos miedo de morir? No deberíamos de tener temor. No podemos ser una iglesia sin temor si siempre estamos caminando del final, de cuándo va a ser nuestro último día. No podemos tocarnos uno con el otro, no podemos comer juntos. Hemos vivido durante 20 meses en donde muchas reglas nos dieron y casi nos encerraron. Yo no puedo vivir así. Yo necesito estar cerca de la gente. Yo necesito estar cerca de la iglesia sin temor.
Yo necesito estar en una atmósfera en donde hay mucha fe. Y tú y yo tenemos la oportunidad de poner ese tono en nuestra vida, en nuestra casa. Todos estamos procesando lo mismo, todos esos pensamientos que le leí, todos estamos procesando eso, todos. Todos estamos tentados a pensar eso. Todos estamos tentados a pensar que debemos callarnos y que no estamos equipados para algo. Pero una iglesia que no sea atemorizada, una iglesia que sea sin temor es la que está dispuesta a hablar, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si alguno de ustedes han caminado con Dios y lo han visto a Él y han visto lo que Él hace, es imposible que las finanzas vengan. Era imposible ver que las relaciones se restauraran. Has tenido una batalla, una adicción por décadas. Y Dios puede romper eso, ha roto eso y te hizo libre. Tú sabes lo que es vivir con un Dios que vive. Gente, lo que no el mundo con miedo necesita a esta iglesia sin temor. Estamos juntos y pero nos vamos y luego, y cuando nos vayamos, hay debemos pensar si nosotros podemos ser la iglesia. Y vayamos y hablemos a nuestras familias y establezcamos esa atmósfera de fe. Digámosle a nuestros hijos, estamos orando, es difícil y sí es difícil, pero déjame recordarte que la fe de Dios y lo que nosotros creemos es en Dios. Y es ahí donde tu papá, tu mamá, cuando papá está ausente, es cuando tú pones el tono en tu casa. Dios te creemos a ti. Y es ahí donde tus hijos tal vez tengan tu edad o tal vez estén parados enfrente de gente alguna vez. Nosotros recordamos cuando mi mamá y mi papá creyeron en Dios y estuvieron en silencio, pero pusieron ese tono en nuestra casa, donde en todas las circunstancias debíamos creer en Dios. Es una gran responsabilidad, es una gran oportunidad. Por favor, cambia las noticias, apaga todo lo que te hace sentir en temor y empieza a vivir en la iglesia sin temor. Oh Dios, te damos gracias hoy. ¿Cómo te amamos, Dios? Te amamos, Dios, porque estás vivo, porque pensaste en nosotros, porque nos tuviste en tu mente. Te conocemos, Dios. Y cada uno de nosotros estamos enfrentando cosas diferentes. Y en tu escritura nos da el ejemplo y las instrucciones de que no tendremos que tener temor. Has llamado a muchos a hacer muchas cosas. Y te pido, Dios, que puedas hacer algo grande hoy. Que llames gente y que estén dispuestos a hacerlo. Que vivan en fe, que te digan que están viviendo en ti. No tengo la armadura, no tengo todo lo que necesito. Pero con mi corazón en fe en ti, creyendo en ti. Probablemente ahí es donde vas a comenzar. Guíalos a hacer el siguiente paso, Dios. Dios, hay tal vez un diagnóstico, una decisión difícil, una llamada, muchas cosas que nos han traído a no tener fe, a no creer o a hacernos sentir no fuertes, pero creemos que tú estás vivo y esa es la diferencia. Tú estás vivo. Así que Dios, donde quiera que nuestra mente esté, yo te pido que tú guíes nuestros pensamientos, que nos guíes a donde tú quieras, Señor. Pero estamos creyendo en ti. En el nombre de Jesús. Solo voy a llamar esto un tiempo de respuesta. Tal vez estás aquí con tanto pensamiento, tal vez negativos, tal vez cosas que no han sido buenas y que de verdad quieres dejar esto. Mientras cantas y tal vez tú quieres querer venir a orar, tal vez quieres venir a orar en español, en inglés, no importa.
Pero por favor no te vayas con temor, con miedo o sintiéndote débil. Por favor, ven y ora. Porque queremos ver a Dios moverse. Creemos en un Dios que mueve. Servimos a un Dios que vive.